Continuamos en este Vigo a debate, estamos tratando esa ley trans que todavía tiene que pasar por su aprobación definitiva en el Congreso y en el Senado. Estamos hablando un poco de esas críticas de cierto sector del feminismo a esta ley. Y ya para finalizar este tema y dejarlo aquí, yo quería preguntaros si en vuestro círculo, vuestros colectivos, ¿existe esa división o para nada? O sea, más o menos hay unanimidad. Sara, por ejemplo, tú que estás en un ámbito educativo, así que puedes hablar con más profesores. O sea, ¿hay discrepancias o más o menos una línea similar? No, dentro de mi entorno y del profesorado con el que trabajo y evidentemente dentro de las familias con las que trabajo no existe esta división. Pero porque también es un poco lo que comentaban antes las compañeras, ¿no? Tenemos nuestra propia familia diversa, rodeada de identidades que no existe este tipo de conflicto porque entendemos que somos todas diversas y que todas las identidades son válidas y que todas las sexualidades son válidas. Entonces no tenemos este tipo de discrepancia ni este tipo de dudas que gran parte de la población sí que tiene, ¿no? Con respecto a la ley. Hay que informarse, hay que hablar con más personas, como decía la compañera antes, y tratar de entender y de respetar al otro, ¿no? Que yo creo que en muchas ocasiones también a veces falla eso, que no nos ponemos en la piel de las otras personas porque lo vemos desde esa posición de poder que a lo mejor algunas personas pues, pueden tener, ¿no? Vosotras nos mesmas Codimo, ¿existe debate o nada? O... No. No, ¿no? Somos amigos. Y a ver, yo creo que al final, obviamente, pues como dice Sara, no tenemos discrepancias porque tenemos nuestro entorno en el que somos disidentes todos. Y esto, aparte de que cada una conozca sus luchas internas, pues tienes amigues y tienes gente cerca que ha pasado pues, por procesos duros y obviamente eso te hace tener una sensibilidad y pues al final tenemos dos orejas para escuchar y una boca para hablar. Entonces, pues hay que escuchar y al final, pues no. Aunque tuviésemos discrepancias, yo creo que en el fondo, como todos tenemos una línea común de derechos y de cuidados, al final, aunque opinásemos diferente, lo íbamos a tratar de una manera pues, más respetuosa, más cercana y sobre todo pues, siempre escuchando a... Yo ¿cómo no voy a escuchar a una persona que ha tenido una vida diferente a la mía para entenderlo? ¿Cómo voy a opinar de una vida que no conozco sin escuchar a alguien que haya vivido algo similar o que haya pasado por eso mismo? No se debería. Bueno, pues venga, aparcamos este asunto y vamos a seguir avanzando porque fue noticia esta semana del Ministerio del Interior que publicaba los informes sobre la evolución de delitos de odio en España el año pasado, el 2021, y se han disparado los relacionados con la orientación sexual o identidad de género de la víctima. Hubo 466 casos el año pasado, esto entiendo que son los que se han denunciado únicamente, un 67% más que antes de la pandemia, que en 2019. Y claro, yo creo que si esta percepción de los números se traslada a la realidad. Marta, ¿tú esto lo ves así también, que está aumentando estos delitos de odio? O sea, ¿lo notáis incluso dentro de nos mesmas? Obviamente no dentro de la gente de nos mesmas, pero sí hacia ciertas personas de nos mesmas se han dado este mismo año delitos de odio y esto tiene que ver obviamente con cuanta mayor visibilidad estamos teniendo, mayor es la reacción de todo aquel que está en contra del aumento de nuestros derechos, del aumento de nuestra visibilidad o de nuestra inclusión cada vez en más espacios. O sea, que esto es una tendencia real, ¿no? Que está esto aumentando. Es una tendencia real, por desgracia. Sí. Y obviamente necesitamos un marco jurídico que nos proteja de ello. Incluso luego quería sacar otro tema de las redes sociales que también por ahí, pero Sara, por ejemplo, que organizas también a Guarda Diversa, yo no sé si esos eventos y veces también tienen una contrarreacción en algunos casos. Concretamente con el evento de Aguarda Diversa, la verdad que no hemos tenido ningún tipo de problema, pero sí que conozco otras personas que han organizado otros eventos similares por la celebración del orgullo LGTB y que sí que han tenido, claro, este tipo de reacciones. Nosotras, afortunadamente, tanto yo como las mujeres con las que trabajo dentro de Aguarda Diversa, no hemos tenido ningún tipo de problema, la verdad. ¿Y constatas esto de los delitos de odio que están en aumento?
Sí, por supuesto, y de hecho la cifra creo que no se ajusta a la realidad porque seguramente haya muchísimas personas que hayan sufrido un delito de odio por su orientación sexual o por su identidad de género y no lo haya denunciado, como sucede con otro tipo de agresiones y vejaciones. Creo que está un poquito incluso a la baja. Laura, ¿cómo es este asunto? Bueno, para empezar, Marta, claro, obviamente tiene razón, a más visibilidad, más reacción. Luego también estoy de acuerdo con lo que dijo Sara, de que no todos los casos que se saben son los que hay. Y a mí me gustaría también señalar que todas aquellas familias que no dejan a sus hijos tener su propia identidad o que han llegado pues a situaciones de maltrato pues por tener infancias o bueno, adolescencias o lo que sea de este tipo, también son delitos de odio. Y esas infancias están creciendo sin formar parte también de ese número. Que, quiero decir, no nos fijemos en lo que son estadísticas y datos que están escritos y corroborados ya, porque al final hay mucha más violencia que está por detrás y no la estamos sabiendo. Y no necesariamente tiene que ser, pues como dijo Sara, en un evento. Yo creo que al final este tipo de violencia se ejerce un poco más desde no sé, como tirar la piedra y esconder la mano. O sea, la gente no va a ir de cara a un evento. Nosotros tampoco hemos organizado nunca un evento en el que haya pasado algo. Bueno, pero ha pasado en el Orgullo de Vigo este año. sí. Apareció... Claro, en otros eventos sí, claro. Yo hablo de mi propio caso particular de mi concello, pero sí conozco otras personas que organizando el orgullo han tenido problemas con personas como que le han ido a boicotear el evento. Sí. ¿Qué pasó en el de Vigo, ahora que lo comentas? Apareció un nazi que se puso a hacer el saludo fascista, a quemar globos con un mechero, a provocar a grupos concretos de gente y así fue... Uno solo. ¿Uno solo? Ay, pobrecito. Pero bueno, hubo que llamar a la policía, obviamente, y hubo que Obviamente. actuar. Pero Sí. fue... A ver, yo lo que quería decir es que creo que al final, pues, cuando se hacen estas cosas, o sea, ¿cómo suelen ser los delitos de odio que estamos acostumbrados a ver cuando se agrede a personas? Un grupo de personas agrede a uno, que está solo, un grupo de personas agrede a dos. Quiero decir, yo creo que es un acto más cobarde que el hecho de decir, o sea, obviamente pueden darse casos en los que en eventos aparezca alguien, porque al final cuantos más eventos, más probabilidad hay de que aparezca un nazi a quemar globos, ¿no? Pero yo creo que se hace un poco más desde el anonimato, de la cobardía. Sí. Y ya que hablas del anonimato y la cobardía, las redes sociales, que evidentemente yo creo que es algo que también a vosotras os viene bien para expandir vuestras ideas, pero que puede también ver el efecto contrario. ¿Cómo es esa gestión y si estáis teniendo también algún tipo de problema con las redes sociales? Porque claro, muchas veces a lo mejor te puede llegar una serie de comentarios que en algún momento te pueden afectar. Todos somos humanos. Marta. A ver, en mi caso personal no he recibido ningún tipo de ataque. También mis redes sociales son privadas y no agrego a cualquier persona, ya porque sé lo que puede pasar. Pero sí que es cierto que alguna vez en las redes sociales de nos mesmas sí que se recibió algún tipo de ataque o comentario, o incluso algún tipo de comentario anónimo por otras redes atacando a la asociación o a la labor que estamos haciendo. Y sí que es cierto que actualmente se da el caso de que muchas personas están siendo acosadas por redes sociales de manera completamente anónima, de forma que no hay manera de rastrear a esa persona. Recientemente se dio el caso de una chica trans de Ponte Caldelas, que es menor, y que es que lo sé porque lo vi ayer en las redes sociales, que decidió cerrar su red social porque había recibido una serie de mensajes transfobos. Sí. Una chica de 15 años. Entonces, sí, es algo grave, obviamente. O sea, Laura, ¿tú también percibes eso? Que a través de redes Sí, obviamente. hay un caldo de cultivo ahí. Es que es lo que decíamos antes, yo creo que la gente no viene con valor y te dice, oye, te detesto porque eres del colectivo. No, la gente no viene y te expone su problema con tu vida. Y bueno, mira, Marta tuvo que cerrarse sus redes porque sabe lo que va a pasar. Yo en mi caso también tengo mis redes sociales cerradas cuando antes no las tenía porque también he recibido ataques y al final pues tienes que hacer una purga y tener un espacio seguro. Mira, si realmente, o sea, yo creo que cualquier persona disidente, su vida es
un poco un riesgo, un peligro. O sea, al final hay gente que está ahí fuera odiándote por ser simplemente de esa manera. Entonces, ya que mi vida real no puede ser en sí un espacio seguro porque sí, como si fuese una persona cis heteronormativa, pues por lo menos que mi vida virtual y mi espacio virtual sí que lo sea. Y crear ahí una especie de comunidad en la que pues, puedes opinar y la gente, pues estamos todos ahí en simbiosis energética. Sara, el tema de las redes sociales, ¿cómo lo vives? Pues la verdad es que, bueno, yo mis redes personales propias las tengo privadas y solo también me relaciono con la gente de mi entorno, pero luego las redes del proyecto de Transformando Realidades sí que las tengo abiertas y ahí vamos publicando pues las cosas que vamos haciendo, los eventos, las charlas, los obradoiros para infancia y demás cosillas que hacemos, y sí que de vez en cuando, de una forma así muy esporádica, la verdad he tenido suerte, me aparece algún comentario que no me gusta porque está como en contra de esa labor que hacemos o de esa actividad que hemos hecho en ese momento, pero yo automáticamente no invierto energía en esa negatividad y borro comentario, no contesto, no le doy mayor importancia, la verdad. Y no me ha pasado muchas veces tampoco. Entonces, no, conmigo misma no tengo tampoco mucho problema. Pero sí, como comentaba Marta, me parece que lo ha comentado, de una chica menor de edad que ha cerrado sus redes, sí que al estar en contacto con tantas adolescentes y tantos adolescentes trans, sí que sé que mediante sus redes sociales, en muchas ocasiones, más chicas que chicos en mi caso, reciben pues, bombardeos de mensajes pues, de gente de su instituto o de personas desconocidas y se ven obligadas pues, un poco a eliminar sus redes o a privatizarlas para no recibir esta serie de ataques y de mensajes en ese plano negativo, por denominarlo así de alguna manera. Vamos a ir con otro asunto, porque me encontré con esta noticia, me llamó la atención, es del año pasado, o sea que los datos pueden haber cambiado algo, que Galicia es la tercera comunidad autónoma con más discriminación LGTBI en el ámbito laboral. 6 de cada 10 dice haber sufrido una agresión en el trabajo y para el 96% es un inconveniente a la hora de encontrar empleo. Yo no sé si esto os ha pasado a vosotras o no. Por ejemplo, Laura, si estar metido en este mundo puede traer alguna dificultad en el ámbito laboral. Bueno, yo creo que, a ver, hay estadísticas también, bueno, esto puede, debería Sí, los números hablar sabemos que puede haber por los dos lados. Sí, pero, a ver, el problema yo creo es que si tú eres visiblemente una persona disidente, es decir, pues si tú pues eres una persona trans cuya apariencia, o sea, grita, soy una persona trans, hay trabajos que no te van a dar y esto, o sea, al final esto está en estadísticas. Yo creo que Marta va a hablar mejor que yo acerca de esto, pero hay una tasa alta de desempleo en las personas trans y obviamente yo pues creo que soy una persona normativa, no soy visiblemente pues queer, vaya, o sea, no tengo un aspecto visible, discriminable en este aspecto. Claro, yo no me presento con mi currículum y arriba pone bisexual, asexual, lesbiana, no pone nada de eso. Entonces, yo personalmente no he tenido problema en ese aspecto. Otra cosa es que luego, obviamente, recibas un trato u otro que puede ser negativo cuando tú te expresas tal y como eres, que al final puede haber discriminación laboral, pero cuando consigues el trabajo tienes que guardarte tu identidad a salvo porque a veces pues ocasiona malos momentos, obviamente, discriminación. Marta, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, como dato que decía Laura, en todo el Estado la tasa de paro en las personas trans es hasta 11 puntos más grande que en el resto de la población, así que sí, es significativo y además bueno, eran datos de una encuesta, no recuerdo ahora de qué, pero la mayoría de las personas trans que trabajan tienen sueldos de 600 euros, iguales o inferiores, no son sueldos muy elevados. Y obviamente lo que tú decías, la normatividad al final está totalmente impuesta en el mercado laboral y claro, obviamente una persona trans que sea plenamente normativa, pues lo va a tener muchísimo más fácil que una persona que no lo sea. Una persona, que es lo que tú dices, que
en su apariencia física no se note que sea trans. Sí. Y al final es un problema grave. Y también se da el tema de que, claro, esto al final está conectado con el tema legal y vuelve al tema de la autodeterminación de género. Actualmente, si una persona trans no puede tener actualizado en sus documentos de identidad su nombre o su sexo registral, eso va a delatar cada vez que esa persona tenga que presentar el documento, va a delatarla y eso va a generar una situación de incomodidad para esa persona. Por ejemplo, actualmente se permite cambiar el nombre cuando empiezas la transición, pero debes tener 2 años de hormonación para poder cambiar el sexo. Cualquier persona que vaya y presente su DNI o su pasaporte en el que figure un nombre femenino y el sexo masculino, esa persona va a tener mayores problemas, porque el mercado laboral está orientado hacia eso, hacia la normatividad. Es una pena que sea así, no debería ser así, pero es un problema y genera un problema para la inclusión de personas trans en el mercado laboral de la misma manera y que puedan tener trabajos de calidad y sueldos de calidad como cualquier otra persona. No sé si te ha pasado personalmente o conoces a alguien que lo haya sufrido, esto que estás comentando. Actualmente no, pero no conozco a nadie personalmente, un caso concreto, pero sí que sé que ha pasado. ¿Vas a comentar algo? Yo creo que es que al final lo que decía Marta de que cuando tienes pues un nombre que no se corresponde con el sexo o viceversa en tus documentos y estás pues con personal de recursos humanos o con personal sanitario, o sea, muchas de las personas que su trabajo es tratar con otras personas no tienen la menor información o ni siquiera la menor predisposición, porque a veces no hay que estar informado para no resultar hiriente o poder ocasionar una incomodez, porque nadie nace aprendido y es lícito no tener información y pues no haber compartido vivencias con gente así, pero si en cualquier caso, cualquier día, tú como persona encargada de recursos humanos, por ejemplo, te llega un currículum cuyo nombre y sexo o una documentación cuyo nombre y sexo no corresponden, se te plantea la duda, no hay ningún problema, pero puedes preguntarlo de una manera u otra sin tener que hacer pasar a esa persona por un momento incómodo. Oye, mira, ¿esto está correcto? ¿Es así? Sí. De la misma manera que si tú eres una persona trans y eres un chico trans y estás en ginecología y te va a decir el personal médico que allí no es tu sitio, que allí no es tu sitio, que allí no es tu sitio, porque en tu DNI tu aspecto dice soy un hombre para la sociedad, pero tú estás en ginecología porque tienes vagina. Entonces, claro, yo creo que hay que informar a la gente encargada de tratar con otras personas, informarse y tener una predisposición a entender, porque hay cosas que se podrían evitar simplemente con un poco de información, un poco de cariño y respeto y cuidados. O sea, no hay que ocasionar un momento incómodo ni violento para nadie, no es necesario. Sara, ¿cómo ves este tema? Pues iba a decir algo muy similar a lo que dijo Marta, porque conozco un par de personas trans a las que les sucedió exactamente eso que dijo ella, de no tener los datos del DNI actualizados, porque son unas personas que no pasaron por este proceso de hormonación y claramente pues no podemos decirlo al 100%, pero seguramente el día que pasaron esa entrevista y no consiguieron ese empleo fue precisamente por eso, porque su documentación no se correspondía con luego el aspecto que ellas tenían al acudir allí. Y con respecto a lo que ha dicho Laura, en ginecología y obstetricia, que bueno, podríamos tener un debate solo sobre esto, sí que creo que falta muchísimo por avanzar no voy a decir en todo, pero sí que creo que es un área que para las personas trans es completamente compleja y que tienen que vivir unas situaciones que yo considero que desde el cariño y el respeto también se deberían de poder abarcar y no dar esas situaciones incómodas, violentas, en las que estás en un lugar que es completamente íntimo y delicado y que son situaciones que a lo mejor muchas personas que no nos tenemos que enfrentar a ellas no contemplamos y creo que hay que incidir también en ese sector, en todo el sector de la medicina, pero bueno, ginecología y obstetricia mucho,
porque también conozco muchas personas que pasan verdaderas odiseas cada vez que tienen una consulta allí. Y me alegro de que ya haya sacado el tema porque me parece súper, súper importante. Bueno, pues ya que habéis sacado el tema, me parece interesante. Marta, te quiero preguntar sobre eso, o sea, que es un calvario muchas veces el tema de la ginecología. El tema de pasar por cualquier consulta médica que normalmente está destinada a un género de personas y que normalmente una no se parece con ese género, obviamente genera un grave problema, porque es lo que dijo Laura, muchas veces los profesionales no están adecuadamente preparados para tratar esa situación. Y eso, al final las personas trans, actualmente con la ley que tenemos en vigor, para poder realizar cualquier tipo de cambio estamos sometidas a un proceso médico que puede ser muy duro para algunas personas y eso genera muchos problemas hasta que consigues que la situación no sea incómoda ni violenta. Estamos ya en la recta final del debate y quería tratar el asunto también a nivel de las familias, del día a día, aunque bueno, ya comentó Laura que el concepto de familia evidentemente también puede variar, pero bueno, con el padre o la madre, pues entiendo que esto a veces, tratarlo en los domicilios, pues es un tema delicado, ya vemos que el consentimiento paterno va a seguir presente en la futura ley. ¿Creéis que hay más aceptación ya de las familias a estos asuntos o que todavía hay muchas reticencias al respecto? Laura. Bueno, yo creo que hay más aceptación, pero que también hay reticencias, o sea, lo estamos viendo. Al final, pues, vemos familias de niñas y de niñes que no aceptan, que no permiten, y al final es información. Yo lo que creo es que si eres madre o padre, bueno, has decidido tener descendencia, a qué persona no vas a querer y aceptar de la manera que sea. O sea, si no tienes amor incondicional con tus propios hijos, ¿cómo lo vas a tener? O sea, ¿hacia quién lo vas a tener? Entonces, yo creo que sí que hay que trabajar mucho en ello. Quizás Sara, que está en ámbitos educativos y con gente más joven, pues puede opinar algo más, pero yo creo que hay que trabajar mucho y que hay que, no sé, pues tener mucho amor dentro, si es que no es tan complicado, ¿no? A ver, Sara, que te ha tirado la pelota ahí, Laura. Perdón. No, sí, sí, concuerdo con Laura. Sí que creo que quizás hace unos años todo esto para las familias era como muy novedoso, no se conocía tanto sobre la transexualidad, no se sabía que se daba en infancia, quizás. Creo que eran temáticas como que dentro de los entornos familiares quizás estaban más olvidados, por decirlo de alguna manera, y que ahora gracias a la visibilidad y a las redes que existen, a las asociaciones y al trabajo que hacen, a las formaciones pues, que puedo dar yo dentro de un centro educativo, sí que creo que quizás exista más aceptación. No creo que esté todo ganado porque también conozco pues, adolescentes que tienen circunstancias y situaciones súper complicadas dentro de sus casas precisamente porque no les dejan vivir libremente su propia identidad, pero sí que creo que hemos avanzado también en eso porque dentro de un taller que puedo hacer yo en un colegio de educación infantil o de educación primaria, luego esa pequeña semillita que yo planto en las personitas que están dentro del aula también pasa a sus hogares y creo que poco a poco con estos trabajos que estamos haciendo sí que vamos expandiendo ese mensaje de diversidad y de igualdad, de respeto y de amor que quizás estaba un poquito así oculto dentro de las casas. Es mi percepción. Pues la tuya, Marta, tu percepción al respecto. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, en los mesmas, como dicen algunas compañeras, cada vez llegan más padres o madres. Para informarse. Claro, para informarse, para saber sobre la situación, para saber cómo tratar a sus hijos, pero obviamente queda mucho camino por recorrer en eso. No es la situación que se da en absolutamente todos los casos. Sigue habiendo muchos casos de rechazo, de adolescentes que quieren irse de su casa porque para ellas es un calvario estar allí, porque
es un lugar en el que viven prácticamente traumatizados, con su identidad totalmente negada, y es por eso que es muy importante que los talleres que se impartan no sean solo para niñas, para adolescentes o así, sino también para padres y madres, para que sepan cómo llevar el tema, porque esto también nos lleva a ciertos casos que se tienen dado de padres o madres que entienden esto como un problema que hay que solucionar y que temen la visibilización de su hija como trans porque lo ven como algo negativo y como un problema, y esa tampoco tiene que ser la perspectiva. Tú no le puedes transmitir a una niña que lo que tiene es un problema. Tú lo que le tienes que transmitir es que lo que tiene es algo normal y que hay que llevarlo con naturalidad, y que la identidad es algo fluido que se va construyendo, no es algo fijo ni marcado por un estereotipo. Y que le vas a acompañar, que para Obviamente. eso eres su madre o su padre. No tratarle como enfermo, por ejemplo. Claro. Y es importante por eso sensibilizar mucho a padres y madres en este tema. Pues ya sabes, Sara, hay que dar charlas a las familias también, ¿eh? Sí. Me encantaría. Es algo que tengo entre ceja y ceja y sé que lo vamos a conseguir. Afortunadamente, al realizar proyectos como Guarda Diversa, también nos puede venir a ver la gente que no es un niño, una niña o un niño que está en un centro educativo. Entonces, yo creo que poco a poco vamos también llegando a las familias del entorno. Y me encantaría poder organizar eso con las AMPAs, con todas las familias, porque al final el saber nunca está de más, y sí que creo que a veces las familias no se plantean que en su hogar quizás le pueda pasar esto y de repente te lo encuentras de golpe, sin freno, y no sabes cómo actuar. Pero bueno, confío en que caerán en nuestras manos y podremos reconducirles de nuevo. Bueno, pues aquí lo dejamos, nos hemos quedado sin tiempo, creo que ha sido un debate muy interesante y ahora, pues oye, hablamos de esa falta a veces de empatía, pues a lo mejor viendo lo que acaban de comentar nuestras invitadas, pues alguno ha podido cambiar de opinión al respecto. Así que Marta, Laura y a Sara, pues muchísimas gracias a las tres, que vaya todo muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y la semana que viene más Viva Debate, os esperamos, adiós.